¡Saludos lorcanienses! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas de Lorcana. Fable ya está a la vuelta de la esquina y nosotros traemos un análisis de los nuevos mazos preconstruidos que son perfectos para comenzar a jugar Disney Lorcana. Pues sí, vamos a empezar esta nueva era de Disney Lorcana, con todas las reimpresiones, la rotación, con todo, de la mejor manera que nosotros creemos que podría entrar nadie a jugar a Disney Lorcana, que es como entramos nosotros. Eso es. Con los starters, con los mazos preconstruidos. Es el básico. El básico. De Disney Lorcana. Totalmente. Para aprender, para empezar, para... Son las bases. Sí, porque no hay nada mejor que coger un mazo, 60 cartas, está todo pensado, tú no tienes que volverte loco. Tienes que pensarlo justo. Tienes que pensarlo justo, te vienen las instrucciones, te viene el tapetito. el contador, el tapetito ese de papel precioso. Y ya está. Y un sobre para abrir. Espera. Para que ya vayas cogiéndole el gusto a esto de abrir a comprar sobres. Sí, porque vas a comprar unos cuantos. Pues eso es, y en este nuevo set, los dos nuevos mazos que hay, digamos, yo creo que son muy temáticos esta vez. Sí. Por un lado tenemos el mazo Ámbar Zafiro, que digamos que es como de princesas, Sí. y por otro lado el Emerald Rubí, que es como Goofy, hijos y amigos, porque Sí. también hay otros bichos. Y son un poco como muy temáticos Eso y muy suyos. Sí, muy suyos, ¿no? la verdad. Y vamos, en el mazo de Ámbar Zafiro, pues tenemos ahí a Ariel y Mulan. Eso es. Y en el otro mazo, en el de Esmeralda Rubí, tenemos a Powerline Eso. y Goofy. Eso. No, Max. Goofy. El hijo de Goofy. El hijo de Goofy. Vamos a tener problemas con Goofy hijo porque igual No la tenemos fresca. tenemos que refrescarla un Sí, poco total. en general. Pero bueno. Así que vamos a hacer un análisis de cada uno de ellos, un poco impresiones. Luego, como siempre, podemos equivocarnos, como ocurrió en el vídeo, en el análisis anterior de los starters de Jafar. Sí, nosotros aquí, con la lista sobre la teoría, podemos ¿Sobre el decir, papel? sobre el papel, podemos decir lo que queramos. Luego lo jugamos y hacemos. Ups. Así que Vamos allá, vamos a Así hacer que un vamos poco allá, sí. este análisis. Pues vamos a empezar por el primero de los mazos preconstruidos, que va a ser este Ámbar Zafiro. Que, como podéis comprobar, es temático de princesas. todas Única y las que exclusivamente. hay han metido todas. Ahí está. En Todas las que han plan, tú podido. lo miras y es como vivan las princesas. Sí. Lo cual, si te gusta esa cosa más clásica, ¿no? De las princesas Disney, pues mira. es Yo, que te sinceramente, ya era hora de que volviesen las princesas llevas. Disney. Sí, Y se habían perdido un poco. sí, que al final también va con la temática de en plan Fable, como El todas las volver a lo fábulas. clásico, ¿no? Un poco. Sí, está guay. Y pues bueno, eso está chulo. Y bueno, al final yo creo que no deja de ser un mazo que pretende sacar muchas princesas y muchas... pues sí, cuantos más bichos y más princesas saques mejor. Cantar con ellos, sobre todo con la Ariel y con esa Cenicienta, que son las dos singers que hay. Y llegar a últimos turnos a sacar pues esos bichos más gordos, que es ese... El ogro ese de... Sí, la piedra de... No es una piedra, es un ogrito. El ogro piedra de El ogro Frozen. piedra de Frozen, eso es, que te hace ahí un combo. Y yo creo que eso es básicamente lo que pretende. No creo que. No siento que tenga una estrategia mucho más compleja No. que esa. A priori. simple vista, viendo la lista y viendo las cartas que ahora vamos a comentar, parece que es eso. Es saca princesas, saca las baratas, sácalas antes que el rival y genera una Canta. mesa de... Canta y Consigue genera hacer una... mucha eso tinta es. para llegar más, poder sacar Sí. esos bichillos. Y eso es, y como hemos dicho, pues es un mazo que tiene bastantes canciones Sí. y las princesas cantan. En este caso tenemos la Ariel Singing Mermaid, que es un singer 7. 7, que es una pasada, Sí. por 4. Y la Cinderella, que es una cantante 5, Eso es. que también, pues eso, pues podría curar. Tiene también la habilidad de curar. Sí, es un mazo que también funciona mucho con estas. Con esta habilidad de curar, ¿no? Digamos. Hemos puesto aquí una de las cartas que Sí. utilizan, digamos, este método. Esta es la Yasmín que revelamos nosotros.
nos hace ilusión que esté ahí. Que cuando la juegas puedes curar, esa Rapunzel que también te quita 2 de daño, el Pluto, los cocos. Los cocos. Sí. Entonces yo creo que también tiene como las dos, no las dos vías, porque al final son distintas, pero bueno, que es como vas a utilizar las dos, pero que el curar como que está muy presente en la estrategia del mazo, ¿no? Sí, que también ha sido como un buque insignia del ámbar, sobre todo. Eso es. Que siempre se basa en curar, en mantener a tus personajes pues, sanos, ¿no? Eso es así. Y bueno, también tenemos aquí unas cuantas cartas que van a actuar como las sinergias, que van a como hacer que todo vaya un poco... más fluido. Sí, que todo engrane más fluido. Por ejemplo, aquí Hans que te da lore extra. Al tener las princesas Eso queens. Es. Bella te permite sacar algunos objetos que también tiene el mazo más baratos. Como el coco. Como el coco, por ejemplo. Eso es. Esa bestia también, que hay una enchanted de esta carta que les da ataque y voluntad. Sí. Y luego ese Grand Pavi, yo creo que es como la carta que realmente cierra el mazo. Sí, el cierre soñado. Sí, como que le pone el lacito, ¿no? Un poco. Que básicamente que cada vez que quitas un daño, uno o más, perdón, sí. Ganas 2 lores. Y al ver que hay tanta carta que tiene estos efectos de curar, yo creo que llegar a este Grand Pavi como que te cierra un poco el juego, ¿no? Sí, digamos, sí. como que quieres llegar ahí, me da a mí la sensación, teniendo en cuenta que es un 7 no intentable, que es complicado de llegar a él, pero es un loreador de 3, un 3-6. Sí, está bien. Bueno. Y para llegar a él, o a ella, supongo, no lo sé. Al final igual es una ogra. Yo diría que es una ogra piedra, ¿no? Puede ser. Para llegar a ella, en este caso, me gusta mucho que hayan añadido lo que parece que es una especie de... Bueno, sí, no lo es como el término de rampeo, sí. Que es conseguir más de una tinta en tu turno. En este caso, con Alice y con Mutunui, podrías... conseguir. Sí. Esa tinta extra, ¿no? Para poder llegar a esa obra. Sí, ya esos antes turnos, de turno 7, ¿no? Eso es, ya esos turnos 5, a esos turnos... Las cartas más tochas, por así decirlo. Claro. Entonces, me gusta mucho que se lo hayan jugado con... Vamos a meter cartas que enseñen desde la base a rampear. Sí. Que aunque sean una tontería, porque al final la toma de decisiones, pues este ítem va aquí, o meto a Motuno aquí y después va a la tinta. Pero ese ya empezar a jugar y que estés en el turno 2 y tengas 3 tintas, porque según una carta has metido un objeto dentro y tienes más tintas que el rival, hace que veas el juego desde un punto de vista que después te va a venir muy, muy, muy bien. O sea, a mí me parece, el concepto del rampeo a mí me parece algo que, sobre todo como jugador inicial, no es sencillo. No. Y que, bueno, que se incluya y que se presente un poco así de manera muy sutil, porque es una manera muy sutil. En un mazo preconstruido está bien también como para incluirlo en ese tipo de juego, ¿no? Que muchas veces vamos al Sota Caballo Rey y ya está. A mí personalmente el rampeo me agobia. Porque es como que, no sé, me agobia, sin más. Sí. Pero bueno, pero que está bien que esté ahí, que se plantee y que se ponga sobre la mesa, ¿no? Que al final es una de las herramientas más usadas en el juego. Zafiro se basa literalmente básicamente en eso. Entonces, tener más tintas que el rival. Claro. Y bueno, para tener más cartas, como siempre, esto es algo muy importante en todos los mazos preconstruidos. El robo. Un mazo preconstruido bueno tiene que tener robo. Sí. Porque si no, cualquier mazo tiene que tener robo. En el anterior dijimos cuánto robo tiene y no se podía hacer nada, ¿eh? No hacía mucha falta. Y bueno, pues aquí nos han metido a... No es princesa, pero bueno, la trataremos como tal, Julieta Madrigal. Julieta que se convierte en la nueva Rapunzel. Eso es. Digamos, no es como que antes, si no tenías las Rapunceles, utilizabas a la Julieta de Hacendado, pues ahora Julieta se ha convertido en digamos, la sustituta. Sí, era ya la sustituta
cuando no tenías Rapunceles, pues bueno, pues ahora ya no Pues tienes ahora ya Rapunceles. pues, Sí. ha pasado de suplente a... A mí me parece muy buena carta. Al final, Está bien, 3, 1, sí. 4, curas, robas, una, vives la vida, puedes curar al rival también. Eso es. Y tenemos también unas cuantas canciones que Björges Dig a Little Deeper, que también te ofrecen esa posibilidad de robar y a la vez modificar tu siguiente robo, ¿sabes? eso es. Es mucho mirar el mazo, mirar las 4 primeras cartas, las 7 primeras cartas, sea lo que sea. Sí. Es un poco la Elegir, misma dinámica de las quedarte, de todas. Eso es, quedarte y Eso luego es. ya... Teniendo en cuenta que hay la Dig a Little Deeper, es un Sing Together también, que se incluye también eso, no son solo canciones normales, sino que son Sing Togethers, que puedes cantar esas canciones con varios de tus personajes, cosa que está muy bien para tener en cuenta. Y luego está Mulan también. Preciosa Mulan. Esta es bonita, la Mulan del... Sí, del precon, la de adelante. Sí. Que eso también... que tiene la sinergia de pues, mirar 4 cartas, buscar princesas. Es como... Y viene muy bien. La Ariel de 3 que no han reimpreso, pero empecé con canciones con princesas. Con princesas, eso es. ¿No? Y me gusta mucho porque también es lo mismo de siempre. Desde un primer momento ya en el starter, aprendes a gestionar tu mazo. Aprendes a, vale, me voy a quedar esta carta, pero después todo lo demás, pues, aunque sea en el bottom, pero ya es como... Ya la ordenas. Cojo y ya sé lo que tengo información, la ordenas abajo, ¿sabes? Que no se te olvide lo que esté abajo, que a mí siempre se me olvida lo que tengo No la abajo. dejéis arriba, no la... Ya, total. Esas cosas. Y bueno, creo que siempre hacemos un poco esto de cuál es la carta clave del mazo, ¿no? En este caso yo creo que está bastante claro, ¿no? Esta nueva Aurora que ha creado muchas... Ha creado el mal. Ha creado muchas nuevas ideas en las cabezas de la gente, ¿no? Que es la Aurora que hablábamos antes, que es un turno 1, 1, 2, que cada vez que ese personaje questea, pagas una tinta menos por la siguiente princesa o reina que juegues. Muy, muy buena. Como tal, es 1-1-2, tampoco, pero el efecto es tan bueno porque hay princesas tan buenas. Coste 3, que lo podías sacar en el 2, que es que te puede generar que vayas muy, muy rápido. Es al final es un mini rampeo que no es real, que te ayuda que es como es un descuento rápido, que te ayuda a ir más rápido. Si tienes, esto ya lo hemos hablado también, si tienes 3, te descuenta 3, sacas cosas gratis. Claro, esa Tiana. Entonces, que tan... Esa Tiana. Que tan sí. en auge está ahora de repente, todo el mundo quiere las Tianas. ¿No? Pero bueno, me parece sorprendente porque estuvimos viendo todas las cartas y al final dijimos, es que la carta clave es... Esta es un coste 1. Es un coste 1. Un coste 1. Veces, oye, pues el coste 1. A ver, mientras no te lo vuele un Fire de Cannons. Bueno, pero eso ya, una Sisu. Sí, pero la Sisu no te va a salir en turno 1. Si al tú 3, sales claro, pero te quiero decir, si tú sales con esta Aurora, a turno 2 ya puedes sacar o algo gratis. Algo de turno 3. O algo de turno 3. Bueno, gratis. Creo que sí, algo gratis. Claro, podrías sacar una princesa. Podrías sacar la propia Aurora. O otra Aurora. Eso es. Gratis. ¿Sabes? Entonces es como, si te aguanta ahí, ya te ayuda a igual poder correr un poco más. Igual puedes sacar otros 2 turnos 1, otra Aurora y una Yasmín. Ya tienes 3 bichos en mesa. Sí, sin duda. ¿Sabes? Pues bueno, un poco... Puede hacerte correr mucho, sí. Eso es. Y bueno, como siempre, nosotros intentamos no quedarnos aquí, intentamos dar, pues... Soluciones. Soluciones no. Intentamos ver cómo podría ser un mazo, pues con los upgrades, con un poco las mejoras, más competitivo, basado en estos precons, eso es, ¿no? y en esta temática. Eso Al es. final, yo me acuerdo que en el anterior de starters, pues poníamos algunas cartas que más o menos le iban, bueno, más o menos que seguro que le iban a ir bien. Pero en este caso, pues hemos conseguido estos mazos, pues buscando en internet, que al final que es como se consiguen los mazos y os vamos a dejar aquí por la descripción tanto este mazo como el siguiente del starter que viene. Eso es. Y como veis ahí, pues ya están las Tianas, está ese Ludwig von Drake. Que es una perdición ese paso. Sí, que es un autorrampeo también. Sí. De Prince que ayuda muchísimo. La Queen que también te sirve para hacer ese juego con la Aurora. Sí. La Aurora del Sith también.
es. que hace que le da igual a todos sus personajes. Eso es. Y yo creo que es un mazo Bueno, que lo puedes coger y lo puedes jugar y está bien, está bien. sí. Está a bien. ver, no sabemos cuánta consistencia puede llegar Claro. a tener, pero Esto es como todo, Bueno. es un mazo que no hemos jugado, ojalá. claro. Ojalá hubiésemos Sí. probado 4 bestias ya, Claro. ¿no? Pero Pero no. de momento no, así que os lo dejamos por aquí y ya le podéis echar un vistacillo. Eso es. Y bueno, nos vamos al siguiente, que es un poco también. Va un poco también de cantantes. Sí. Ujú. ¿No? Sí, es como pelea de cantantes, de princesas y de, Y de los perros, los goofies. Los goofies. Ujú. ¿No? Pues bueno, este Esmeralda Rubí, de nuevo, temático, Goofy e hijo más amigos. Más de más animales, porque al Más parecer hay animales, muchos sí, animales. total. Que al final yo creo son unos colores que ahora con la rotación parece que están cogiendo mucha fuerza Ujú. Sin duda. y que yo creo que es bastante sólido. Sí, general. a ver, cuando dices sólido. Dentro de lo que es Cuando un dices starter. sólido, bueno, luego haremos conclusiones. De momento, su estilo de juego es control también basado en canciones. Eso es. Y quieren, pues eso, bloquear al rival, mantener siempre, nunca mejor dicho, el control y que pues eso, que tu contrincante tenga problemas para jugar siquiera, en plan, para Claro. que no pueda sacar nada, para Eso que, es. para que siempre tenga la Para mesa que le cueste. vacía. Ujú. Eso es. Entonces, vamos a ver qué tal. Empezando por los cantantes. Que bueno, ahora de repente, antes todos los cantantes eran ámbar. Eso es Ahora todos los cantantes al parecer son rubí. Ujú. No sé, ¿alguien podrá explicarme esto en Sí. algún momento? Porque Hasta la fecha, todos los cantantes eran ámbar. Todos. hasta ahora, que yo hasta no ahora. sé por qué han decidido esto. No diré nada al respecto. Y bueno, está ese Powerline chiquitito, digamos. Ujú. Ese Max Woof. Un Singer 4 y un Singer 5. Y luego está a quien yo no sé a quién se le ocurrió una buena idea de hacer a este señor. Del que hablaremos más luego. Sí, bueno, no vamos a hablar mucho porque luego vamos a hablar. Solo digo que es un despropósito. Y es un Singer 9. Pero bueno, al final tenemos ese Powerline Singer 2, que es con las mismas estadísticas que tenía la Úrsula, Eso es. que era un 1-4, ahora la han shifteado. Es un 3-2. A mí me parece muchísimo mejor. Sí. En el sentido de el 3 de ataque ese. Siempre es maravilloso. No te vuela con la Sisu. No te vuela nada. El Mass Goof con unas estadísticas muy buenas. Sí. Que lo único que tiene es que no puede ir a localizaciones, pero Pobrecito. ¿vas a jugar localizaciones aquí? O sea, Sí. ¿te va a afectar en algo esa habilidad? Sí, es como algo negativo. Es como cuando le decía Sí, a Mr. pero- Smith hace un punto de daño. Claro, Cuando... sí, pero que Mr. Smith haga un punto de daño, vale, pero Era- que no entre en locations, pues me da igual. Vale. ¿No? Sí, o sea, sí, te sí, quiero sí, decir, sí, sí. pues, te puede dar igual. A priori no te va a afectar. No te va a afectar en nada, eso es. Y después ese Powerline súper raro, del que hablaremos más adelante. Y hablando de, pues como siempre, sinergias. Hay cantantes, hay personajes, sobre todo suelen ser como aliados, Sí, que ayudan con esas sinergias, con la Roxanne que lorea de más, con el Pete Jr. que da más ataque, eso es. y con El Max el, Goof. con el Goof, que es como un Shark chiquitito, que te devuelve una carta de coste 3 a tu Sí, mano. pagando que una te extra. viene muy bien. Vamos, que Sí, la verdad. literalmente es como que todo el rato vas a tener esa opción. Total. Sí. Yo creo que funciona bien. Ujú. Y luego, de nuevo, pues está este robo, ¿no? El Esta robo. necesidad vital de no quedarte sin cartas. Pues hay unas cuantas cartas. Yo creo que si improbáis, quedas. Es una acción, pero es una acción de 1 que te puede Muy buena servir carta. muy bien para robar. Mata ilusiones, por cierto. Sí, ¿verdad? Porque seleccionas una carta a la que quitarle ese 1 de Eso es. ataque. Así que Y al seleccionarla. volaría. ¡pop! Sí. Es esa in contract también, que cada vez que un oponente canta una canción robas, que eso lo vas a tener ahí, entonces pues bueno, Ujú. eso que se quede ahí. Ese Donald Duck, que también bueno, en este caso hace robar a Claro. los dos, Claro. pero En bueno, este caso está tú ahí. robarías 2. Eso es. Claro. Y ese es 121 o Sí. I2I.
121, voy a decir. Que es un Sing Together 9, es decir, podrías cantarlo con Powerline. Del que luego hablaremos. En el que cada jugador roba 2 cartas y gana 2 lores. Si 2 o más Personajes cantan. personajes han cantado esta canción, los pones ready, los proteges y no pueden costear por el resto del turno. Pero pueden seguir cantando y pueden seguir haciendo cosas. Así que, pues bueno. Y bueno, pues después de robar todas las cartas que quieres, controlar. Aquí es donde yo creo que estas 4 cartas que han metido en este starter. Mira, solo falta una. No voy a nombrarla. Be prepared. No hace falta nombrarlo. Si no lo han reimprimido es por algo. Pero son tres canciones muy buenas. Muy buenas. Y en plan Modern OBS, que te devuelve ¿A la mano? La carta a la mano. El Viking, que es una un tremain en modo canción. Sí, pasa que te afecta. Ah, no te afecta. Eso es como que elige y ya está. La vida pirata, bueno. La vida peor, Cuzco, que cada vez que, pues eso, cuando cae en combate, el que le ha pegado, adiós. Entonces está muy bien, por 5. Es no entintable en este caso, pero bueno, hay muchas cartas no entintables, o algunas cartas no entintables, sí que es un poquito peligroso para un mazo precon. Si no controlas bien. Pero al final, como son canciones, tú las cantas y a ver qué pasa, ¿no? Y algo harás con ello. Algo harás con ello, sí. Y si no, pues pasarás turno. Y ya está. Y si no, jugarás esta carta. Porque, como no vas a jugar a este Powerline del demonio. Venga, por favor. Bueno, explícalo como si fuese tu carta favorita. Powerline, World's Greatest Rockstar. Porque es el mejor rockstar del mundo. 6 entintable, porque ¿por qué no sería no entintable, verdad? Un 6-4. No te cierta ironía. Vale. Un 6-4 que pega muy fuerte, es un 4, prácticamente sobrevive a todo. Singer 9, que... ¿Sabes? Pues bueno. Shiftea de 4, bien, ¿no? Shiftea, ¿sabes? ¿Por qué sacar esto a un... No sé, es que me pongo mala. Entonces, habla tú. ¿Cuál es la habilidad? Después de todas estas estadísticas maravillosas que nos recuerdan a un medio tiburón, cada vez que canta una canción, miras las 4 cartas las 4 primeras cartas de tu mazo. Si revelas una carta de coste 9 o menos, la cantas gratis. Cualquiera. Literal. Porque todas son de coste 9 o menos. No podían haber puesto coste 4. No, ¿para qué? Entonces, básicamente Powerline, para que nos hagamos una idea, para que se haga una idea también el jugador novato y así, la anterior Ariel, que ya no está reimpresa, que mirabas 4 cartas, eliges una carta, te la metías a la mano, pues este caballero la canta gratis. Punto pelota. Entonces, no hay ninguna carta de coste 9 o más en el starter, así que todas las canciones que las mires las vas a cantar. ¿Ninguna canción de más de coste 9? Sí. Unas cuantas. Ninguna que vayas a jugar. Casi 5, diría. Así que vamos a poner a este Powerline, como no, como la carta clave, y súper rara. Más innecesaria que han creado nunca. Y posiblemente la mejor carta de este set. Sí, sin duda. De largo. Hasta... De este y de anteriores. Bueno, ya veremos, porque también tenemos un mazo que os dejaremos en la descripción con una versión mejorada. Sí. Y, muy fácil mejorada, de como hecho. podéis ver, hemos puesto al lado de Powerline a Maui, mitad tiburón, porque es que hacen el combo perfecto. Eso sí. Que son increíbles. Te vas a arruinar para jugar este mazo. Ese es un problema, sí, la verdad. Es un mazo, yo creo que va a ser un mazo muy competitivo, pero carísimo. Sí, pero... Muy caro. Pero me parece muy interesante porque a la espera de ver cómo se juega, a la espera de ver qué resultados coge, está muy cerrado ya. Sí. Está perfecto. En plan, yo no tocaría, igual tocar algún número aquí o algún número allá. Total. Pero está cuasi perfecto. Sí. Entonces, es un mazo súper controlero que te puede limpiar mesa con Under the Sea a turno, no sé, 3 o 4. Porque al final, si tienes unos cuantos singles en mesa, haces Sing Together y todo lo que tenga... Es que se nos olvidan que son Sing Togethers que han decidido reeditar todos los Sing Togethers porque
¿para qué? Sí, ¿Sabes? sí. A mí me parece una barbaridad. Creo que se les ha ido de las manos. Bueno, ya lo veremos. Porque Si ya se les fue de puede las... que juguemos el mazo y digamos, este mazo no es tan bueno. Tengo mis dudas Sí, de yo que también vaya tengo a mis ocurrir dudas. Yo eso. también tengo Creo mis que dudas. ya se les fue de las manos con el mago y tiburón, se les ha ido de las manos con el Powerline, han hecho ahí un combo que se van a arrepentir. Y va a acabar algo como Gírame la Fortisfera, muerto. Venga, dame las conclusiones. A ver, deja de acalorarte y habla de tus Es que princesas. me pone muy mal humor. Habla de tus Porque princesas. todo lo bueno lo ponen en Rubí. Conclusiones. Conclusiones. Yo creo que un poco la mayor conclusión de este mazo Ámbar Zafiro de las princesas es que es un poco la vuelta a los clásicos, a las princesas Disney y a esta temática súper definida, ¿no? Digamos. Ujú. Para jugadores nuevos, yo creo que es un mazo muy sencillo de pilotar. Para entrar muy perfecto. Ujú. De nuevo muy temático, que muchas veces la gente se inicia en este juego por Disney, ¿no? Sí. Entonces es como que te ayuda, yo creo que incluso más a entrar, ¿no? Ujú. Y sí que es verdad que, como habíamos dicho antes, incluye otros conceptos igual un poquito más avanzados, Ujú. como el rampeo, ¿no? A Sí. un nivel muy sutil, Sí, sí, sí. pero lo incluye. De aquí a que vaya a ser consistente o pueda llegar a haber alguna... Sí, como algún mazo que pueda llegar al ser competitivo. Eso es. Dentro de esta temática, de estas sinergias, dudas. Ya, dudas. Dudas. Porque al final es un mazo que se centra mucho, pues eso, en el curar, Ujú. en pues robar un poquito. Entonces estás... Sí, y Bajar en bajar daños. Sí. ¿Sabes? Que no tienes un removal para poder hacer frente a lo que tienes delante. Ujú. Entonces yo creo que ahí se va a quedar un poco... Ya. Pero bueno, y que pues eso, también son colores que no se han visto a modo competitivo hasta ahora, a ver qué pasa con la rotación, Ujú. pero a priori es más difícil de generar algo más competitivo, yo Sí. creo. Además, justo han cogido, yo creo que de las dos combinaciones de colores, de las que menos se ven. Sí, Porque sí. porque el otro este tampoco. mazo Esmeralda Rubí de Goofy, hijo y amigos, porque hay mucha gente ahí metida. Yo creo, desde nuestro punto de vista, que es el mejor mazo preconstruido desde el de Floodborn, de Merlín y Tiana. Sí. Que era como Ese el... Floodborn que ahora ya no... Ha perdido, digamos, sí, ese primer puesto por la rotación, sí. ¿no? Ujú. Y este igual como que lo... Yo diría, Se yo colaría ahí. lo he visto y he dicho, tiene cartas que vas a querer. Sí. Si quieres jugar esos colores, evidentemente, esto es como, Bueno, como todo, todo. en plan, esto es como todo. Y tampoco, vamos a decir aquí, esto es una conclusión sobre el papel, Sí. como siempre, pero para mí me parece un mazo muy bueno, si no el mejor actualmente, dentro de pues desde Simmering hasta Fable. Están siendo, yo creo que el de Elsa y Romper Ralph sí. de Simmering como el mejor, que Sí, ahí está. era un mazo muy sólido. Este habrá que verlo. Habrá que verlo, sí. Y lo bueno de este mazo y de estas... Es como que está creándose un mazo control con este arquetipo de colores que te hace que sea muy fácil, entre comillas, como siempre. porque cuando digo fácil es... las cartas son esas. Si las quieres comprar, las compras. O si quieres hacerte el mazo, lo haces. Pero es tan caro como claro de seguir el camino para conseguir ese mazo. Sí, eso es. Entonces, tienes un poco las dos cosas. Las dos ¿no? partes, sí. Eso es. Y veremos un poco a ver hacia dónde va. Yo creo que es una de las combinaciones y uno de los mazos que más están por Sí, verse por testear, y por porque testear, porque no se ha visto, entonces va a haber que esperar a ver por dónde, cuando se empiece ya a jugar y tal, a ver por dónde tira y si funciona o no. Así que en general, pues eso, nos inclinamos por el de Goofy, si estás pensando en algo más competitivo, y por el de princesas, pues algo más temático. Si te gustan las princesas, te gusta Disney, te gusta la magia Disney, pues las princesas están ahí. Goofy hijo al final yo creo que también es como un poco más nicho de Goofy hijo. Sí. ¿No? Sí. O sea, no es tan... O sea, sí es Disney, pero no es tan Disney. No es Disney. No es un clásico Disney. No. No lo es. Pues nada, eso ha sido el vídeo por hoy. Espero que
que os haya gustado como siempre. Espero que os haya ayudado, que hayáis descubierto estos mazos preconstruidos que hace muy poquito salieron las listas. Eso es. Y... Habrá que ver cómo funcionan. Haremos, como hacemos siempre, un vídeo de cara a cara de estos mazos para a ver si esto que decimos sobre papel y un poco haciendo este análisis antes de probarlos es verdad o es completamente mentira. Y además, como tú elegiste el mazo que jugaste en Jafar, yo esta vez voy a elegir jugar las princesas. ¿En serio? ¿Me vas Sí. a dejar Powerline? Sí. Pensaba que ibas a quitarme a Powerline. En realidad No. me gustan más las princesas. Ya lo sé. Pero sé que voy a perder. Bueno, eso será en el futuro, pero de momento, como siempre, dejadnos un comentario a ver si estáis tan emocionados como nosotros por este nuevo set. A ver cuál de los Si dos vais starters os gusta más. Cuál vais a comprar o a jugar o a lo que sea. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo y queréis apoyar el canal, dejad un sub, un like, activar la campanita para saber cuando sacamos nuevos vídeos, ¿sí? Estar atentos. Y eso es todo, lorcanienses. Nos veremos en el próximo vídeo. ¡Agur! ¡Chao!